Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Mil disculpas un poquito el retraso, Buen día. aunque estaba desde las 7 de la mañana con estudiantes de la quinta corte. Entonces, siempre en ese grupo a veces es interesante porque hay bastante debate. Estamos viendo la materia de marco legal, estamos tratando temas del Código de Trabajo. Se me pasó un poquito el tiempo, ¿no? Bueno, el día de anoche, como para hacer una especie de retroalimentación, el día de anoche tuvimos una reunión, creo que desde creo que era de las 8 de la noche, no, bueno, me parece, creo que fue, 8 y pico de la noche, estuvimos como hasta las 10, creo que me parece, como con 22 horas y pico, creo que Casi a las 11. casi a las 11 estuvimos fuertemente trabajando, ¿no? Pero vuelvo y recalco que no todos participan, ¿no? Entonces, no tiene sentido hacer una reunión donde todos supuestamente se van a sumar a esa reunión y para estar nada más ahí como el nombre, nada más sin estar participando, no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo puse nomás asistencia a los que participaron, los que vi que participaron, los que no hablaron, los que no dijeron nada, pues a la cuenta como que no estuvieron ahí, ¿no? Entonces, nada más los que participaron en esa reunión, pues son los que tienen asistencia. Para el día de mañana creo que se han de hacer las mejoras. Ayer ya se sacaron algunos puntos interesantes y ya para el día de mañana espero que ya esté listo ese plan de emergencia, ya en tal vez un 85% ya finiquitado, para ya dar paso tal vez a preparar las capacitaciones para la segunda semana, como que se llama, digo, la segunda semana de agosto, perdón, para la semana de los exámenes de recuperación, ¿no? A ver, nos habíamos quedado, creo, en las clases anteriores sobre lo que era un diagrama de flujo, ¿no? Permítanme un ratito, déjenme descargar la diapositiva para dar por finiquitado ese tema. Ya. Creo que ya habíamos terminado esto de aquí. Vamos a hacer el refuerzo del diagrama de flujo. Listo, estudiantes. Listo, ¿no? A ver, esto es marco legal, ahorita estamos en normas. A ver, tengo en pantalla, tengo a Yepes, tengo a Bonilla, no tiene cámara encendida Bonilla. Tengo a Plúas. Tengo a Torres. No tiene encendida cámara Torres. A ver, Almea. Tiene cámara. A Chévez. Tiene cámara encendida. Caicedo. Tiene cámara encendida. Está Triana, la empresaria. Tiene cámara encendida. Avilés. No tiene cámara encendida. Pérez. Tampoco tiene cámara encendida.
Listo. A ver, vamos a confirmar de nuevo. Yepes está con cámara encendida. Bonilla encendió recientemente la cámara. Pluas tiene cámara encendida. Torres encendió recientemente la cámara. Avilés no tiene cámara encendida. Almeida sí tiene cámara encendida. Chévez tiene cámara encendida. Caicedo. Presente, presente, ingeniero. Ya, sí. Sí, sí lo tengo aquí como presente. Alvarado. Alvarado tiene cámara encendida. Tiara también tiene cámara encendida. Y Pérez no cámara encendida, ¿no? Listo, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 participantes, conmigo 12. Listo. Sigue faltando Steven. Parece que se ha retirado Steven de la carrera. Bueno, vamos a hacer un refuerzo de lo que habíamos indicado en la clase anterior. Habíamos hablado sobre los diagramas de proceso, los diagramas de flujo y a lo que eran los flujogramas, ¿no? Habíamos indicado acerca del proceso, que es un conjunto de actividades. Habíamos dicho que es un conjunto de actividades que por lo general este conjunto de actividades tiene como 3 etapas, ¿no? Que están bien marcadas dentro de lo que es un proceso productivo. La primera etapa viene a ser lo que ingresa, ¿no? ¿Qué es lo que ingresa a procesarse? Y habíamos también visto una imagen que era input, process, off, ¿no? Input, que era entrada, hay una parte procesal y hay una salida, ¿no? ¿Qué ingresa? Ingresa insumos, ingresa información, ingresa materia prima. ¿Y por qué ingresa esto? Bueno, porque hay necesidades, ¿no? El mercado necesita. Entonces, cuando el mercado necesita algo, el mercado somos todas las personas, necesita algo, el cliente. Entonces, se me ocurre, yo necesito una silla. Entonces, ¿qué ingresa? Bueno, ingresa la solicitud de la silla, el modelo, la característica, en qué materia prima se va a realizar, si es en madera, si es en fierro, si es en plástico. Bueno, entra la necesidad del cliente, ¿no? Entonces, todo eso entra, la información, entra la materia prima que se va a utilizar, las características del producto, y todo eso entra a una etapa procesal, ¿no? Se procesa, adentro hay recursos humanos, hay maquinarias, todo esto de aquí se encarga de darle forma a la necesidad del cliente y al final pues sale el producto ya terminado, ¿no? Pero también habíamos puesto como una cuarta etapa, una cuarta fase en donde se hace una especie de evaluación de que si el producto salió adecuadamente o no. Lo que nosotros llamamos como el ciclo de mejora continua en seguridad laboral, ¿no? Entonces, cuando sale el producto, a veces hay productos que no salen según la necesidad del cliente, ¿no? Y habíamos puesto el ejemplo, si yo pido una mesa de 20 por 30 por 40 y al final me salió de 20 por 30 y 35, o sea, no eran las especificaciones que yo había dado. O sea, ahí tiene que regresar de nuevo a la parte procesal 1, que es donde ingresa la información para hacer las correcciones, ¿no? Entonces, eso habíamos indicado que es el proceso de algún tipo de producto, ¿no? Tiene 4 etapas: ingreso, ¿sí? La parte de ingreso, que se lo conoce en inglés como input, la parte de proce, que es en español como proceso, y la parte de off, que es salida, ¿no? Donde sale la materia prima. Y una cuarta parte, que es el ciclo de mejora continua, la revisión, la evaluación, el control de calidad, ¿no? Para ver si realmente cumplió con las especificaciones. Habíamos también indicado de que existen formas, maneras, de cómo uno puede representar estos procesos, ¿no? Y a través de símbolos, de gráficos, en donde estos símbolos, estos gráficos me pueden a mí ayudar a entender un poco qué es lo que se hace, ¿no? ¿Cuál es esa parte procesal sistemática que hace que se transforme, que se elabore algún determinado producto, ¿no? Y habíamos nosotros visto, por ejemplo, estos signos
estos signos que cada signo tiene pues una particularidad, ¿no? Por ejemplo, este signo que está al comienzo, que por lo general las puntas son redondeadas, pues esto se conoce como el signo de inicio del proceso, ¿no? Donde se comienza a realizar pues la parte procesal. Se ingresa y se comienza, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, en forma de rombo, era pues un signo que significaba pregunta, cuestionamiento, decisiones, en donde si yo llego a esta parte, yo me cuestiono si lo que voy a hacer está bien o está mal, si se cumple o no se cumple, ¿no? Entonces aquí me indica dos direcciones, todas estas flechitas, me indica son por dónde se direcciona el proceso, ¿no? ¿Por qué lugar va? Entonces, la punta de esta flecha me indica, ¿no? Entonces, habían otros signos que significaban, por ejemplo, revisar documentos, habían unos que significaban revisar o buscar información en internet, habían otros que significaba conectores que conectaban de un lugar a otro del proceso. Vimos esa parte, todos esos símbolos los vimos en la parte de aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, están indicando, aquí hay un ejemplo, como les indicaba, inicio, ingresa un número, aquí el número es mayor a 0, si es mayor a 0 es positivo, si es menor a 0 es negativo, ¿no? Entonces, más o menos, aquí la representación gráfica de un algoritmo es este pequeño ejemplo, ¿no? Así es sencillísimo. Aquí había, por ejemplo, otro diagrama de flujo en donde nos pedían el proceso de saber si una lámpara estaba encendida, estaba funcionando o no, ¿no? Entonces, inicia el proceso preguntando si la lámpara, bueno, no preguntando, no, sino diciendo, la lámpara no funciona. Eso es lo que estoy viendo la realidad, no funciona. Pregunto si la lámpara está enchufada. Si está enchufada, si sí está enchufada, entonces significa que no es el problema del enchufe, sino que es otra cosa, ¿no? Pregunto, la bombilla está quemada, entonces aquí también me da dos opciones, sí o no. Si sí está quemada, significa que la lámpara pues está dañada, ¿no? Porque está enchufada y no prende el foco, porque el foco está puesto ahí y no funciona, entonces ya es otra cosa más, ¿no? Entonces aquí nos daba, al final nos indicaba que si una lámpara no funcionaba, pues había que comprar una lámpara nueva, ¿no? Y esto es todo si el proceso estaba direccionado según no son conectores, sino como que se llama la dirección del proceso, ¿no? Aquí está en forma totalmente vertical, ¿no? Pero si la lámpara, por ejemplo, no estaba enchufada, entonces pues había que enchufarlo. Y si la lámpara se enchufaba, pues automáticamente pues prendía, ¿no? Entonces si la lámpara prendía, ahí terminaba el proceso. Si el foco estaba quemado o no, si sí estaba quemado, entonces habría que cambiar el foco pues, y la lámpara ya funcionaba, ¿no? Entonces, son representaciones gráficas o simbólicas de un proceso, un diagrama de flujo. Aquí veíamos otros ejemplos, ya un proceso un poquito mucho más elaborado. Veíamos aquí tres casos, ¿no? El de cocinar un huevo, veíamos el de solicitar una cotización, el miembro de un equipo sugiere un proyecto, qué es lo que se hace con toda la petición de esta persona, y acá un usuario solicita un documento. Tenemos aquí 4 ejemplos de un diagrama de flujo, en donde no se escribe, no se escribe todo el contexto, sino que se lo simplifica. Estos diagramas de flujo nos ayudan a nosotros a simplificar y verlo de una forma gráfica, como resumido lo que se quiere, ¿no? Eso ya habíamos indicado en la parte del día de ayer. ¿Y por qué nosotros debemos aprender esto? Porque cuando nosotros elaboramos manuales, normas, guías, ¿sí? Vamos a utilizar nosotros este tipo de técnica, porque es una técnica, elaboración de diagramas de flujo, donde nos puede visualizar la persona que está leyendo el documento, mediante estos diagramas de flujo puede entender rápidamente cuál es la parte procesal, el proceso de una determinada actividad, ¿no? Entonces, habíamos visto también, por ejemplo, que existen otros diagramas de procesos. En este caso, por ejemplo, tenemos un diagrama de operación, en donde aquí se utiliza para hacer análisis, como que se llama, de accidentes de trabajo, o también revisar, por ejemplo,
cuánto tiempo se demora, como se llama, realizar algún tipo de proceso, ¿no? Este es otro diagrama, creo que les había dicho que iba a tratar, antes de subir esta información, a ver si busco un ejemplo para colocarle cómo es que funciona, ¿no? Entonces, los símbolos que se utilizan en este diagrama de operaciones, tenemos un círculo que significa operación, un cuadrado que significa inspección, una flecha bien pronunciada, grande, que significa transporte de esa materia, de ese producto, una D que significa espera, un momento en donde se está tal vez, como que se estanca, como que se llama el proceso, un triángulo invertido que significa almacenamiento, donde por lo general si ya se terminó toda la parte de elaboración del producto, pues ya se va a bodega, entonces aquí se pone como almacenamiento. Y teníamos también esta otra figura que es una combinación entre operación e inspección, ¿no? Esto es otra forma de hacer un diagrama de proceso o un diagrama de flujo. Aquí veíamos, por ejemplo, también otro que era en una forma, es un mapa de proceso en una forma ya más amplia, en donde vemos nosotros aquí lo que entra, lo que se procesa y lo que sale, ¿no? Esto es, por ejemplo, dentro de este mapa procesal está la parte ejecutiva, que está en la parte de arriba, ¿sí? En la parte ejecutiva, por lo general, es la que toma las decisiones, ¿no? Por eso que está aquí dirección estratégica, sistema de integración de gestión. Son los altos ejecutivos que toman la decisión, están en la parte de en medio, que vienen a ser la parte operativa, todo lo que procesa, como que se llama el producto, y al final tenemos nosotros lo que son la parte de apoyo, ¿no? Dentro de este sistema de proceso, ¿sí? En la parte donde se está procesando, también tenemos aquí como que hay una especie de organización, de un organigrama, ¿no? Entonces, todo esto es un sistema de proceso, ¿no? Donde habíamos indicado que para poder realizar un proceso se necesitan personas que direccionen, ¿no? Personas que tomen la decisión. En este caso serían, pues, los altos ejecutivos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en lo que tiene que ver en el instituto, ¿no? Si hablamos nosotros del sistema de educación en el tecnológico, pues existe una jerarquía o una organización que son las autoridades, los coordinadores de carrera, los coordinadores departamentales, que son los que por lo general digieren la información, las solicitudes, la necesidad, ¿no? Entra un requerimiento y este requerimiento es analizado por estas altos ejecutivos, si le queremos decir. Ellos analizan si se puede, si no se puede, cómo se va a hacer, ¿sí? Las diferentes estrategias, las diferentes normativas, y ellos envían toda esa información a las personas que realizan el trabajo, ¿no? En ese caso seríamos los docentes, si hablamos del instituto. Somos los docentes los que damos pues las clases, los que capacitamos, los que transferimos la información a en este caso serían los estudiantes, los usuarios, ¿no? Y nosotros necesitamos también de personal de apoyo para poder realizar ese trabajo. En este caso que estamos nosotros haciendo, por ejemplo, teletrabajo, nosotros necesitamos, por ejemplo, que nos faciliten la plataforma para poder transmitir esa información. Y es ahí tenemos el departamento de TICS. Entonces, el departamento de TICS son los encargados pues, de facilitarnos a nosotros, ¿no? Entonces, somos un personal de apoyo. Entre todos nosotros procesamos la necesidad del usuario, con este ejemplo serían los estudiantes, y al final tiene que salir pues ya el producto final que vendrían a ser los estudiantes ya con los conocimientos adquiridos, ¿no? Sería ya pues la titulación. Eso habíamos visto un poco en la parte de ayer, ¿ya? Habíamos visto también otro tipo de diagrama, en donde esto pues, se conoce como el diagrama de la espina de pescado o el diagrama de Ishikawa, ¿no? Donde nosotros aquí podemos detectar un accidente que se haya suscitado, algún problema, ¿no? Por lo general, eso nos ayuda a poder en una forma gráfica entender qué pasó. Si es un accidente, bueno, ver qué pasó si es un accidente, ¿no? Si hay un problema dentro del área de trabajo, también me puede ayudar a entender por qué ese problema, ¿no?
Y aquí utilizábamos nosotros factores de riesgos, para ver el riesgo de accidente o el accidente que se había suscitado. Entonces, estos factores de riesgo estaban contemplados pues en 4, que era el factor de riesgo de agentes materiales, tiene que ver todo lo que es herramienta, todo lo que es maquinaria, todo lo que son instalaciones, todo lo que son tal vez materia prima que se está utilizando, todos los agentes materiales que están incidiendo dentro de ese accidente que estamos analizando, ¿no? El entorno ambiental, pues ese es otro factor en donde vemos ahí qué problemas hay para poder hacer ese trabajo, ¿no? ¿Qué ocasionó de que ese accidente se ocasionó? Tal vez por el entorno donde yo me estaba desarrollando, tal vez por higiene industrial, tal vez por algún problema psicosocial, tal vez, como se llama, por algún problema químico, tal vez por alguna cuestión ergonómica. Entonces, el entorno ambiental es todos estos factores que están inmersos en mi área de trabajo y que me pueden haber obstaculizado y pudo haber incidido para que yo tenga el accidente de trabajo, ¿no? Tenemos nosotros acá también otro factor de riesgo que son las características personales, ¿no? Aquí entra un poco la parte emocional del trabajador, ¿no? La actitud con C. Porque si el trabajador, por ejemplo, no tiene una actitud adecuada para el trabajo, pues eso también pudo haber ocasionado que se haya tenido el accidente. O la actitud con P, no estaba apto, no estaba preparado, no estaba capacitado, ¿no? O problemas como que se llama con la familia, o problemas como que se llama de direccionamiento, ¿no? No lo tenía. Entonces aquí yo voy a poner si es que existió algún tipo de problema en eso, ¿no? Y por último tenemos la organización. La organización pues es podemos decir, esta área dentro de mi entorno de trabajo, dentro de todo lo que estoy realizando, si tal vez no tomó en cuenta mis decisiones, me sobrecargó de horarios de trabajo, me dio tareas que yo no conocía, me dio materiales que yo como que se llama tal vez no eran los adecuados. Entonces, entran estos 4 factores de riesgo para poder nosotros detectar el accidente o un riesgo de accidente. Bueno, esto es otra forma de un diagrama de flujo, de proceso, que nos puede ayudar a nosotros a visualizar algún tema en especial, ¿no? Eso habíamos visto en el día como que se llama de ayer. Ya, ¿alguna inquietud, alguna pregunta sobre este tema? Creo que les había indicado que esto nosotros lo veíamos para aplicarlo en las normas, manuales, guías que vamos nosotros a elaborar, ¿no? Creo que les había puesto también un ejemplo de cómo se lo utiliza pues en la vida diaria, ¿no? Había una tesis que les había indicado de un estudiante que había puesto cuál era el proceso en cuestiones de líneas de corte, creo que era, ¿no? Era una empresa eléctrica Quito, creo que se llamaba, en donde ahí el estudiante mostraba mediante ese gráfico cuáles eran las funciones que realizaba cada colaborador dentro de esa área de lo que es corte y lo que es conexiones de nuevo, ¿no? Ya les voy a subir otros ejemplos más para que ustedes lo puedan utilizar. Consultas, preguntas sobre este tema. Ingeniero, yo tengo una pregunta, pero no va respecto al tema, sino sobre lo que acabo de mencionar de la normativa que había que crear. Ya. Ya, ¿esta normativa tiene fecha para el día del examen o habría que entregársela antes o cómo? Es para el examen. La normativa usted me la entrega el día del examen, ¿no? El día El día del examen. Dentro del horario que tengamos examen de normativa, en normativas de procedimiento y seguridad, ese día del examen, pues ustedes tendrán que subir a la plataforma Moodle, tendrán que subir ese material, ¿no? Después yo revisaré ese material. ¿Qué pasó? Allá, yo tendré que subir ese material y revisar ese material subido y ver si realmente pues amerita pues el puntaje que se necesita, ¿no? Dentro de esa normativa, dentro de ese manual,
entrarán los requerimientos que he solicitado, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos? Hay una presentación de la norma, del manual, de la guía que ustedes quieran hacer, ¿sí? Habrá un índice, habrá una introducción, habrá un marco legal, ustedes tendrán que buscar normativas legales, que ustedes lo van a poner ahí, por qué ustedes hacen ese manual, esa guía, esa normativa, ¿no? Después de eso, pues, habrá un glosario, también tendrá que tener un glosario, definiciones, esa normativa, cuáles son las palabras técnicas o los conceptos que se van a tratar dentro de esa normativa, guía, manual. Estamos también, por ejemplo, ahorita aprendiendo esto del diagrama de flujo, si habrá tal vez algún tipo se me ocurre, se está haciendo una norma, PLUAS, ¿no? PLUAS está haciendo una normativa, creo que es de cuestiones de cómo debe actuar el bombero, El uso de herramientas, el accesorios uso y de equipos. herramientas, ¿no? Entonces, ahí puede usted también, tal vez a lo mejor, colocar un diagrama de flujo donde indica, ¿no? Con figuritas, puede como que se van a poner cuáles son los pasos que se debe hacer, ¿no? Para poder, como que se llama, manipular esa herramienta, no sé si herramienta de corte, para rescatar a alguna persona, ahí, o sea, ¿qué es lo primero que se hace? Segundo que se hace en un diagrama de flujo puede hacerlo, ¿no? Puede hacerlo mediante un diagrama de flujo, como vimos ahorita, así con los símbolos de pregunta, de inicio, de buscar, de investigar, de proceso, o puede ser con figuritas, ¿no? Como vimos, por ejemplo, en el diagrama de proceso, que se pone la figurita donde está haciendo la persona la actividad. Se me ocurre, coge la maquinaria, la utiliza la maquinaria, rescata a la persona, guarda la máquina, bueno, no sé cómo será ahí, ¿no? Pero se debe utilizar también dentro de esto. Por eso es que nosotros, por ejemplo, vimos, creo que en un trabajo que les mandé una tarea, buscar alguna guía, algún manual de una maquinaria. Dentro de eso, pues, ahí ustedes se pueden dar cuenta que existen maneras, formas, ¿no? Ahí se pone el dibujo y tal vez lo hacen de la forma de que ponen numeritos y van indicando el 1 es esto, el 2 es esto, el 3. Eso también es otra forma que se puede aplicar. O como les digo, como que se llama los dibujitos indicando cada uno de los pasos, de los procesos que se hacen, ¿no? Ya. Ya, déjenme ver si les muestro lo que les estoy diciendo, a ver. A ver, un ratito. Ya. No sé si alcanzan a ver, ¿no? Dice que es su programa de seguridad y salud ocupacional. Aquí vimos nosotros, miren, por ejemplo, como así, ¿no? Pueden también utilizar este tipo de diagramas de proceso en donde se muestran las imágenes y solamente se direcciona con la flecha, ¿no? Y claro, deben poner como que se llama a un ladito, qué es lo qué significa cada una de estas actividades, ¿no? Creo que acá había otros ejemplos más. Aquí, por ejemplo, miren, también lo pueden hacer de esa manera. Aquí vemos los diferentes procesos, cada uno de los pasos. Hay que haber tiene que haber una flecha que indique la continuidad de cada proceso, ¿no? También lo pueden hacer de esta manera. Si ustedes quieren, por ejemplo, no sería la palabra, quieren explicar, ¿no? De una manera gráfica. Miren, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí vemos de una manera gráfica, ¿sí? Los respectivos pasos que se tienen, ¿no? Para conseguir lo que es un fertilizante, ¿no? Creo que entra por aquí, me parece que creo que entra por aquí, ¿sí? Y aquí vemos los diferentes procesos que tiene. Entonces también lo pueden hacer de esa manera, como se llama el manual, la guía. Preguntas, no sé si satisfací tu inquietud, Pluas. Sí, ingeniero, pero otra interrogante. ¿Usted esta guía
O sea, ¿le dará revisiones así como el plan de emergencia o esto ya es, nosotros lo hacemos y lo entregamos? Sí, ingeniero, eso también quería contarles, si es que no nos podía hacer una reunión a los que ya tenemos un avance para enseñarle lo que tenemos y así nos vaya diciendo que no más nos faltaría. Claro que sí. Por eso quiero como que se llama terminar lo que es planes de emergencia, para ya poder dedicar un tiempo a lo que son las normativas, Por ¿no? ejemplo, claro, por ejemplo, la siguiente ya semana que ya se haya acabado el plan de emergencia, se puede hacer con lo que es la normativa. Así es. Listo, ingeniero, esa era mi interrogante. Muchas gracias. Perdón. Si terminamos nosotros, por ejemplo, en esta semana, planes de emergencia, automáticamente nos queda como que se llama la otra semana, podemos revisar las normativas, ¿no? Aunque todavía tengo unos temas pendientes como que se llama de normativa, ¿no? Por ejemplo, aunque ya ustedes lo vieron, ya vieron este tema, pero de todas maneras tengo que traerlo como que se llama colación para que ustedes también puedan ustedes implementarlo, ¿no? Como cuáles, a ver, los índices estadísticos de seguridad. No sé si ustedes se acuerdan de los índices estadísticos de seguridad. ¿Se acuerdan ustedes? Vimos este temario lo vimos. A ver, perdón un ratito, déjenme aquí. Ya, índices estadísticos de accidentabilidad. Esto creo que está ya en la tercera unidad, me parece, creo que del plan, ¿no? Si se acuerdan ustedes de estos índices estadísticos de accidentabilidad, este es un trabajo que realizaron estudiantes de la carrera de monitoreo ambiental, me parece, creo que fue, no, perdón, de procesamiento de alimentos, pues este material. Y lo tengo aquí porque me pareció súper interesante. Dentro de los índices estadísticos de accidentabilidad, o bueno, aquí le he puesto índices estadísticos de seguridad, tenemos nosotros dos tipos de índices, ¿no? Los índices que son, por ejemplo, reactivos y los índices que son proactivos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que es un índice estadístico. Bueno, son indicadores. Estos índices, un indicador es una forma de yo poder detectar, visualizar algún tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo, eh, si nosotros, por ejemplo, decimos, ¿no? Hay un alto índice de consumidores de H, ¿cuál sería el indicador que me está indicando, valga la redundancia, o que me dice que existe una gran cantidad de chicos consumiendo droga? ¿Qué es lo que yo observo que me da a yo poder expresar que hay una gran cantidad de hacheros, de chicos que están consumiendo droga? Les consulto a ustedes, jóvenes. Si alguien dice hay una gran cantidad de chicos consumiendo bachi, ¿por qué? ¿Por qué lo dirá? Porque lo ha visto o porque lo está palpando. Exacto, porque está viendo que tal vez hace 10 años atrás, o no mucho, 10 años, yo creo que será en unos 6 años atrás. Unos 6 años atrás uno no veía en las calles consumiendo la droga como lo ve ahorita, ¿no? Ahorita los chicos lo hacen en una forma, pues, no sé si decir descaradamente, ¿no? Sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de remordimiento. Ustedes lo ven, se paran en una esquina y comienzan con el sorbetito y comienzan a aspirar, ¿no? Tal vez cuando recién comenzaron se escondían, pero en la actualidad ya no. O sea, ha sido tan tolerable como que se llama la sociedad que ahorita ustedes pueden ver a alguna de estas personas que andan en la calle libremente, en un centro comercial, saca la droga y consume y como que nada pasa. Entonces, ¿por qué se debe, o sea, por qué yo digo que hay una gran cantidad de chicos consumiendo? Porque lo veo. Eso es un indicador, ¿no? El aumento de jóvenes en las vías públicas, eso me da un indicador de que existe un alto consumo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, bueno, hay alto desempleo aquí en el Ecuador, ¿cuál es el indicador
que yo, por ejemplo, al verlo, me doy cuenta de que hay un alto desempleo en el Ecuador? ¿Cuál será? Los vendedores ambulantes. Las vendedores ambulantes. Vemos una gran cantidad de vendedores ambulantes. Por ejemplo, ahorita con este gobierno que terminó de Lenin Moreno, que tuvo despidió creo que más de 900.000 personas, creo que cerca del 1.000.000 de personas despidieron, personas que estaban en puestos públicos, los despidieron, ¿no? Los despidieron supuestamente por la austeridad, que no había dinero y un sinnúmero de cosas. Y esas personas pues tuvieron desempleadas que buscar forma de cómo sobrevivir, ¿no? Y por eso los vemos nosotros, andan en carritos, vendiendo en embutidos, andan vendiendo queso, andan vendiendo helados, andan vendiendo ropa, zapatillas, andan en carros. Banjar, yo por ejemplo por aquí, por mi casa, tengo muchos conocidos que se quedaron sin trabajo y andan vendiendo comidas, tortas, panes, porque tienen que sobrevivir, ¿no? Entonces hacen un tipo de trabajo, se puede decir informal. Porque no es un trabajo autosustentado, dice la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Es un trabajo de autosustento, que uno mismo busca los medios para poder sobrevivir, ¿no? No está en estado de dependencia, no es que depende de una empresa que lo ha contratado, no está en la nómina, sino que es su propio jefe, ¿no? Entonces, eso, un indicador, Ingeniero, sí. disculpe que le interrumpa, pero lo que pasa es que tuve que venir a Guayaquil a hacer la liquidación de una beca y en el lugar ahora que tengo que entrar a firmar no me permiten entrar con teléfono. 5 minutitos, por Ya favor. listo, no hay problema. Ya, entonces, como les indicaba, pues un indicador es una herramienta, si lo podemos decir, una herramienta que nos ayuda a poder detectar que algo está pasando, que hay algún cambio, que hay algo que no está bien o que sí está bien, ¿no? Porque puede ser también positivo o negativo. Por ejemplo, se me ocurre si yo veo que muchos niños, tal vez como que se llama en la escuela, están muy despiertos, tienen mucho conocimiento. Entonces, bueno, algo pasó, algo sucedió. Veo que los niños anteriormente no participaban, no leían, no eran así como bien extrovertidos en cuestiones de analizar, de reflexionar. Algo pasa, ¿no? Entonces, eso es un indicador, ¿no? Entonces, aquí hay unos conceptos que dice, todas las empresas deben darle importancia a sus interpretaciones, relación con la disminución de los costos de la empresa, bueno, desde el punto de vista empresarial, pero estos indicadores nos ayudan a darnos cuenta de eso, ¿no? Hay indicadores reactivos e indicadores proactivos. ¿Cuáles son estos indicadores? A ver, indicadores reactivos, ¿no? Estos indicadores reactivos dentro de lo que es seguridad y prevención de riesgo laboral son estos indicadores que me dicen que hay accidentes, que hay incidentes, ¿no? Que se está elevando o tal vez que también está disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros los índices de frecuencia, los índices de accidentabilidad, los índices de gravedad. Estos son como que se llaman indicadores que nos dicen, por ejemplo, si ha subido la cantidad de accidentes o ha bajado la cantidad de accidentes, ¿no? Si hay personas que se han ido con enfermedades, con algún tipo de baja, porque han sufrido un accidente, también eso es un indicador. La ausencia, el ausentismo de los trabajadores también es un indicador, ¿no? Entonces, aquí los índices reactivos dice que son aquellos que se obtendrán a partir de hechos ya consumados, como por ejemplo accidentes, incidentes, enfermedades profesionales o cualquier daño a la salud, como consecuencia de incumplimientos o desviaciones, ¿no? Entonces, esto es un índice reactivo. ¿Por qué se llama reactivo? Porque cuando se suscita, cuando ya se consume este peligro, este riesgo, que se lo había identificado, cuando se consume, ahí es que por lo general los técnicos, los empleadores, comienzan a tomar medidas, ¿no? Reaccionan, por eso se llama reactivo, ¿no? Entonces, cuando ellos ven, ¿cómo dicen? A ver, en el 2017 hubieron 10 accidentes, en el 2018 hubieron 15, en el 2019 hubieron 20, y en el 2021 todavía ni siquiera terminamos y ya tenemos 20 accidentes, algo pasa. Hay que ver qué hacemos, qué medidas hay que tomar, ¿no? Entonces, por eso se llaman reactivos, porque reaccionan después de que ya se ha consumado, como que se llama el accidente, ¿no?
Estos índices reactivos permiten expresar cifras, cifras relativas, o sea, cifras realmente exactas de lo que está, como que se llama, pasando, lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, aquí están ustedes en el punto 3, vemos los índices de frecuencia, índice de gravedad y la tasa de riesgo. Esos son los índices reactivos. Aquí están, por ejemplo, los diferentes conceptos. El índice de frecuencia dice que es la tasa utilizada para indicar la cantidad de accidentes por lesiones incapacitantes, ¿no? Esa es, cada qué tiempo sucede esto. Por eso se llama índice de frecuencia. Cada qué tiempo, en el mes, los 6 meses, en el año, hay accidentes, ¿no? Entonces, dentro de estos índices de frecuencia, no se incluyen los accidentes in itinere, solamente se incluyen los accidentes que han sido en el área específica de trabajo, no dentro del lugar de trabajo. No se toman en cuenta los accidentes viniendo de la casa ni saliendo de la empresa, ¿no? Los accidentes in itinere no se toman en cuenta en este índice de frecuencia para su cálculo. Estos pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, como les indicaba. Uno hace el análisis de los accidentes, lo puede hacer mensual, lo puede hacer trimestral, semestral o anual. Eso es dependiendo de la necesidad que uno tenga, ¿no? Los índices de gravedad, en cambio, se representan el número de jornadas perdidas. Entonces, este indicador me dice, bueno, cuántos días de trabajo se han ausentado los trabajadores, ¿no? También hay unas fórmulas que se utilizan para esto, ¿no? Las jornadas perdidas o no trabajadas son las correspondientes a incapacidades temporales. Significa que la persona pues va a estar alejada un determinado tiempo. No se consideran aquí las jornadas que son totales, ¿no? Por ejemplo, una persona se murió y es una incapacidad total, o una persona perdió un brazo, quedó incapacitada de por vida, entonces no se toma ese tipo de datos, ¿no? Esto también pueden ser en un periodo semestral o anual, ¿ya? Entonces, representan el número de jornadas perdidas por cada millón de horas trabajadas, ¿no? Ya veremos tal vez un poquito la fórmula más adelante. Miren, por ejemplo, aquí tenemos nosotros la tasa de riesgo. Entonces, aquí tenemos que la tasa de riesgo es igual al índice de gravedad sobre el índice de frecuencia, ¿no? Esta es una fórmula. Usted conociendo el índice de gravedad y conociendo el índice de frecuencia, usted puede sacar la tasa de riesgo, ¿no? Esta tasa de riesgo se maneja con los índices de accidentabilidad, como indiqué, o los índices de frecuencia. Dentro de los indicadores, también tenemos los índices proactivos. En cambio, estos índices proactivos se los hace antes de que se suscite, como que se llama, el accidente. Y nosotros como prevencionistas debemos utilizar estos índices proactivos, ¿no? Los índices reactivos pues los vamos a utilizar porque lastimosamente se saben dar los accidentes. A veces nosotros buscamos medidas preventivas, estamos ahí haciendo seguimiento, control, pero por diferentes motivos el empleador no toma las medidas que uno les ha recomendado. Los mismos trabajadores a veces no obedecen, no acatan las medidas de seguridad que uno les ha propuesto y se saben dar los accidentes, ¿no? Entonces, estos índices proactivos, como les dije, se lo hace antes, se busca la manera, la forma de que al aplicar estos índices proactivos, pues los trabajadores tomen conciencia, ¿no? Toman conciencia, se desarrolle la cultura, como que se llama, de seguridad preventiva con estos índices proactivos. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de índices proactivos, ¿no? Tenemos los análisis de riesgos de tareas, que son con las siglas AR, ¿no? Análisis de riesgos de tarea. Es una especie de matriz en donde yo voy a identificar los riesgos dentro del área de trabajo, voy a proponer algún tipo de solución y voy a dar como un plazo, ¿no? Estos son los análisis de riesgos de tareas. Por ejemplo, se me ocurre un tornero, voy al área del tornero, llevo como que se llama mi matriz, y comienzo a identificar, como que se llama, los riesgos. Los identifico, los valoro, los evalúo y doy un plan de acción. Podemos decir que la matriz HIPER es casi como un ARS, ¿no? Es como un análisis de riesgos de tarea, la matriz HIPER, ¿no? Hay otro indicador proactivo que se conoce como observaciones planeadas de acción o subestándar, ¿no? Lo vemos con estas siglas, OPAS, ¿sí? Esto también es que yo planifico, ¿cómo que se llama? Ir al área de trabajo
y ver cómo realiza la persona el trabajo, ¿no? Yo ya me trazo una meta, qué es lo que yo quiero, como que se llama descubrir, qué es lo que yo quiero analizar, ¿no? Ahí yo puedo llevar tal vez algún checklist, en esto de observaciones planeadas, yo llevo un checklist, y es con la finalidad de poder detectar acciones subestándar, ¿no? El trabajador está realizando su trabajo no de la forma adecuada, está utilizando métodos inapropiados. Entonces, con esa finalidad es, ¿no? Tratar de descubrir si el trabajador está utilizando acciones subestándar o no. Demandas de seguridad, se las conoce como IDS, pues en inglés, ¿sí? También, como se llama, me ayuda a poder ver qué necesidad hay, ¿no? Cuánta necesidad hay de realizar algún tipo de plan de acción. Entrenamientos de seguridad, esto pues tiene que ver con cuestiones de capacitación. ¿Qué necesidad hay de formación, de capacitación del trabajador, ¿no? Así también es una especie como de matriz que yo voy y yo puedo, como que se llama, sacar la conclusión de que el trabajador desconoce de lo que está haciendo y necesita pues que se le dé una especie de capacitación, ¿no? Órdenes de servicios estandarizados y auditados, pues esto ya tiene que ver con cuestiones de auditoría, necesidades de hacer auditoría y control de accidentes e incidentes. También es otro material que me ayuda a poder yo detectar incidentes, ¿sí? Incidentes y posibles accidentes que se den en el área, ¿no? A ver, aquí tenemos el análisis de riesgo de tarea. A ver si me ayuda con la lectura. A ver, vamos a ver, que ya me cerraron las cámaras todos. La señorita Alvarado, por favor, ayúdame con la lectura. Análisis de riesgo de tarea. Consiste en identificar los peligros y evaluar los riesgos potenciales antes y durante la ejecución de un trabajo. Establece medidas para prevenir, controlar y minimizar y evitar que ocurran incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales o daños al ambiente, instalaciones o equipo, incluso la comunidad. Listo, vamos a ver el otro concepto, ¿no? Pasos básicos para elaborar un ARS. A ver si me ayuda, señorita Torres. Pasos básicos para elaborar el ART. Seleccionar el trabajo que se va a analizar. Dividir el trabajo en una frecuencia de partes. Identificar los riesgos potenciales. Determinar medidas preventivas para prevenir estos riesgos. Muy bien, ¿no? Entonces, como les indicaba al comienzo, yo selecciono. Esto también es planificado, ¿no? Todo este tipo de cosas se lo hace planificadamente. Selecciono el área de trabajo que yo quiero realizar el ARS. Selecciono, por ejemplo, el día, cuánto tiempo me voy a demorar, ¿sí? Aquí yo también converso con el trabajador, aparte de que yo observo, identifico, escucho, ¿sí? Utilizo todo mi sentido, también converso con el trabajador, indicándole, por ejemplo, en dónde puede estar fallando, porque después de que se hace el ARS, yo converso con él y le digo, mira, aquí se detectaron estos peligros que son totalmente potenciales, altos, hay que buscar la manera de bajar, ¿no? Entonces es como, mire, como especie de un checklist se lo ubica aquí. A ver, sigamos. ¿Dónde estamos? Aquí. Me fui. Estamos en este. Listo, a ver si me ayuda. A ver, aquí está Pérez. Ayúdeme Pérez con la lectura de esta diapositiva. Ingeniero, Fernando no puede activar ni el audio ni la cámara. Le mandó un cactus de la comprobancia al grupo. No tiene acceso para la cámara ni el audio. Ya, listo, ya. Chévez, ayúdeme por favor con la lectura. Factores a considerar para elaborar un AR.
frecuencia y gravedad de accidentes, potencial para lesiones o enfermedades graves, trabajos recientemente establecidos, trabajos modificados, trabajos desempeñados, pocos frecuentes. Yepes, ¿qué entendería usted por frecuencia y gravedad de accidente? Como lo mismo dice la palabra, frecuencia, cada que cierto tiempo se realiza el trabajo y la gravedad que pudiera ocasionar al realizar esa actividad. Algo por ahí. O sea, frecuencia y gravedad del accidente significa, si yo después de un determinado tiempo, se me ocurre en el transcurso de 2 meses, 3 meses, veo que se repite un tipo de accidente, ejemplo, me reporta que han habido dentro de los 3 meses 15 personas que se han tropezado, como que se llama, en determinada área, ¿no? Entonces, ya eso me dice, bueno, algo pasa ahí. ¿Por qué las personas se tropiezan? ¿Por qué hay ese tipo de incidente? Entonces, la frecuencia de ese incidente, ¿sí? Me va a llevar a mí a hacer un ARS, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, me dan el informe que una persona que trabaja en una determinada área siempre se está dañando los dedos, ¿no? Siempre se está cortando, siempre hay algún tipo de... Entonces, bueno, ¿por qué se dañan los dedos, no? ¿Qué pasa? Entonces, eso me obliga a hacer un ARS, la frecuencia y gravedad del accidente, ¿no? Potencial para lesiones o enfermedades graves, Caicedo, ¿qué será esto? Potencial para lesiones o enfermedades graves, cuando los trabajadores ya, como quien dice, están expuestos a enfermedades o lesiones graves. Bueno, cuando se detecta un alto porcentaje de personas que se puedan enfermar, ¿no? Personas que están trabajando con tolueno, con sileno, tolueno, sileno, bupano, sustancias abrasivas, corrosivas. Entonces, si yo veo que en esa área se trabaja bastante con sustancias muy peligrosas, entonces amerita que yo haga un AR, ¿no? Para ver si está todo en orden o tal vez no están utilizando los procedimientos adecuados. Entonces, en un lugar donde yo veo que hay un potencial factor para que se ocasionen accidentes, ahí hago un AR, ¿no? Trabajos recientemente establecidos, señorita Alvarado, ¿qué será esos trabajos recientemente establecidos? Sería que recién le dan orden para empezar este trabajo. Ya, listo. Bueno, estoy viendo que se me acabó el tiempo. Tengo las 10:08. Vamos a quedarnos ahí. A ver, seguimos con los 2, 4, 6, 8, 10, 11. Se me fue uno. Parece que se me ha ido uno. Triana. Triana, ya listo. Está Yepes, Bonilla, Plumas, Pérez, Torres, Almeida, Chévez, Alvarado, Caicedo, Triana y Avilés, ¿no? Creo que ya me parece que tenemos aquí el ingeniero, sería Arias, ¿será el que está? Listo, ingeniero, mil disculpas, me le robé, a todos hoy día me estoy cogiendo minutitos. Ante la licenciada Pinargote me le robé creo que 10 minutos, y a usted 9 minutos. Mil disculpas. Tranquilo. Listo, chicos. Bueno, entonces nos vemos hasta el día de mañana, que vamos a revisar los planes de emergencia. Espero que hoy día también sigan trabajando fuertemente. Pula, esas dos líderes, Almea y Yepes, por favor revisen el material antes de presentarlos el día de mañana. Ya necesito que el informe que me están haciendo ustedes, de sus compañeros que están trabajando en ese informe, también eso me lo hacen bien elaboradito, detallado, cuáles son las personas que han trabajado, que no han trabajado, los que han trabajado a medias, los que se han cumplido, los que no han cumplido, ¿no? Bueno, chicos, antes de irme, ingeniero Arias, una consulta. El estudiante Steven Tutibén, ¿tiene asistencia irregular con usted o no? ¿O es solamente conmigo que no asiste a clases? Sí, el estudiante tiene asistencia irregular, conmigo tiene
digamos, un 60% de la asistencia. En una materia, en la otra tiene un 80%. O sea que en una no ha asistido un 40% y en otra no ha asistido un 20%. Correcto. En cambio conmigo tiene porcentajes más altos de inasistencia. Creo que está por ahí inasistencia, creo que un 60%, más o menos. Entonces 60 y 50% no ha asistido conmigo. Entonces, este estudiante, pues realmente, pues yo ya la otra vez le indiqué personalmente qué pasaba. Él no ha enviado ningún tipo de oficio, no ha justificado, como que se llama, por qué su inasistencia, ¿no? Bueno, el resto de estudiantes conmigo en realidad no ha tenido mayores problemas, aparte de la calidad de conexión que tienen, que Sí, es muy sigue siendo complicado. deficiente. Listo, entonces habría ya voy a ver si elaboro, como indiqué, un oficio de bienestar estudiantil a la coordinadora de carrera de que este estudiante realmente conmigo ya perdió, como que se llama, en las 2 materias ya está perdiendo el semestre, ¿no? Tanto en planes como en normativa está perdiendo porque no asiste. Bueno, pase muy bien entonces. Cuídense mucho, chicos.